Muy bien. Entonces vamos a iniciar a resolver este problema. Sí, a ver cuántos tenemos. 6, ¿no? Podemos ser tal vez los impares o los pares. Son similares, ¿no? Acá me pide calcular densidad, acá también me pide calcular densidad, ¿no? A ver, ¿qué tal si hacemos el uno, no? Vamos a resolver este problema y vamos a acomodar acá. Bien, ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Desde acá nos dice, se tiene un cilindro de vidrio y otro de plástico. Entonces hay dos cilindros, dice, ¿no? Entonces hay que calcular eh, la densidad de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, el formato del cilindro sería más o menos así, ¿no? Ya, vamos a tratar de ilustrar el cilindro. Ya, ¿no? Entonces tiene una base y esto va a ser, lo que está acá va a ser el diámetro, ¿sí? Y acá vamos a tener una altura también, ¿no? Una altura, h, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Eso tenemos que ver, ¿no? Anotaremos primeramente los datos que tenemos, ¿sí? Los datos que tenemos son lo siguiente, ¿no? Tiene un diámetro, ¿sí? Un diámetro de 5 centímetros. Acá está, el diámetro. Hay una altura, h, ¿de cuánto? De 10 centímetros, ¿sí? Determinar cuál de ellos tiene mayor densidad, ¿no? Si el vaso de vidrio tiene una masa, ¿no? Acá tiene una masa de 490 gramos y el vaso de plástico tiene una masa de 180 grados. Entonces acá una masa, en este caso de vidrio, podemos colocar. Dice que tiene 490 gramos y una masa de plástico, dice, ¿no? Vamos a poner eso, 180 gramos, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros anotamos primeramente los datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de estos datos tenemos que calcular, ¿no? Por ejemplo, volumen, sabemos del cilindro, la fórmula es esta, ¿no? Es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Es el volumen en este caso, del cilindro, ¿no? O la fórmula general. Ya, bien, entonces acá nosotros tenemos un diámetro, pero el diámetro a qué, bueno, en este caso necesitamos radio, ¿no? Entonces radio va a ser un diámetro sobre 2, ¿no ve? Vamos a partir, esto va a ser radio, ¿no? Esta parte, ¿no? El entero va a ser diámetro, ¿no? Listo. Entonces con este dato vamos a tener acá, diámetro vale 5, dice, ¿no? Sobre 2, esto va a ser 2,5, ¿no? 2,5. Me van a ayudar con la calculadora, ¿ya? Ya tenemos radio, entonces ya puedo calcular el volumen, ¿ya? O sea, volumen va a ser pi por radio, que sería 5 medios o 2,5. ¿Sí? Podemos manejar 5 medios, como está elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado esta parte, ¿no? Y la altura dice que tiene 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, ¿ya? Entonces acá nos va a salir, a ver cuánto nos sale. Yo tengo un dato, no sé si es lo correcto. ¿Me pueden ayudar en esa parte? Es mi calculadora. A ver. Es pi, ¿no?
pi por 5 es al cuadrado, ¿no? Por 10. Por 10. 196 sale, ¿no? 196. Ay, ay, ay. ¿Qué estamos haciendo? 196, ¿no? Ahora sí, ¿no? 196,35. Redondeando a dos decimales, ¿no? El volumen se mide en este caso, la unidad que estamos manejando es centímetros, ¿no? Centímetros cúbicos va a ser, ¿no? Así va a ser. Muy bien. Una vez calculado el volumen, ven, necesitamos, sí, necesitamos calcular lo que es la densidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula de la densidad? Sí, entonces acá vamos a anotar densidad. Estamos anotando paso a paso, ¿ya? Entonces, la densidad en este caso del vidrio, ¿no? Vamos a, ¿qué notaremos? De vidrio, que sea igual a masa por volúmenes, ¿no? Sí, masa por volúmenes, ¿sí es la fórmula? A ver, alguien, volumen creo que tiene que ir abajo. Masa sobre volumen, ¿no? La fórmula general. A ver, buscaremos. Tenemos el formulario que les he mandado. Ahí está, ¿no? Acá está. La densidad es masa sobre volumen, ¿no? Kilogramos metros cúbicos. Ya, entonces de ahí nos vamos a guiar. Eso es, ¿no? Ahora, bueno, esta es una fórmula sencilla, ¿no? La masa, en este caso para el vidrio estamos calculando, ¿no? Entonces sería acá 490 gramos sobre volumen que hemos calculado, que es 196,35 centímetros cúbicos, ¿no? Acá nos va a salir, haciendo las operaciones, 2,49, sí, ¿no? Gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esto sería lo que es la densidad, en este caso del vidrio, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer em, para el plástico, ¿no? Densidad del plástico pondremos acá, ¿sí? Entonces, la misma, en este caso con la P vamos a denominar. La fórmula es la misma, ¿no? Solo que acá la masa va a variar, ¿no? Masa del plástico tenemos 180 gramos, ¿no? No es grados. Gramos sobre el volumen que es 196,35 centímetros cúbicos, ¿no? Acá tenemos un resultado de 0,49 gramos centímetro cúbico. Listo, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta que dice, ¿no? Determinar cuál de ellos tiene mayor densidad, dice, ¿no? Ella tiene del vidrio o de plástico, dice, ¿no? Entonces, en este caso podemos observar que la densidad mayor es del vidrio, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ay, ay, ay. Sí, la respuesta sería la densidad mayor es la de vidrio, ¿no? Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Según a esa pregunta. ¿Está bien? Ya, entonces estamos recordando un poquito desde el inicio, ¿ya?
Bien, ¿se entiende, no ve? Entonces un poquito tenemos que ver, como se trata de cilindro, bueno, esto no está en nuestro formulario, ¿no? Pero nosotros conocemos del cilindro, su fórmula es esta, es el volumen, en este caso, ¿no? De ahí hemos partido. Entonces lo demás, la densidad, por ejemplo, es esta, la fórmula. Sí, entonces acá tenemos una ayuda, formulario, ¿no? Acá tenemos masa sobre volumen, ¿no? Ahí tenemos la densidad relativa, sí, y peso específico que también vamos a trabajar, ¿no? Y la presión, la primera parte sería esto, ¿no? Ya, entonces estaremos pasando al siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver algunos, no sé si, bueno, esto no es tan complicado, ¿verdad? Sí, a ver, la 3 podemos hacer. Porque la 2 es similar a la uno, ¿no? Sí, a la uno. A ver, vamos por el ejercicio número 2. Vamos a analizar qué nos dice acá, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Ya, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Em, Primeramente, nosotros anotamos datos acá, ¿no? Para ver qué datos tenemos, ¿no? Un tanque de gasolina rectangular, ese, ¿no? Bueno, es un cubo en este caso, ¿no? Pesa 200 newtons, sabiendo que el tanque tiene un peso propio de 50 newtons, ¿no? Determina la densidad y peso específico. Entonces acá nos está pidiendo la densidad y el peso específico, dos cosas, ¿no? Entonces acá tenemos, a ver, tenemos un peso, en este caso sería esta, ¿no? La simbología de 200 newtons. Es un tanque, ¿no? Peso del tanque sería esto, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Peso del tanque de gasolina. Eh, Tenemos otro peso más acá. El peso propio, dicen. Entonces acá les podemos poner esto es para la gasolina, ¿no? Peso de tanque. Aquí pondremos, ¿no? Tanque de gasolina, ¿sí? Y además hay otro peso del tanque propio, ¿no? Es decir, a ver, tanque, pondremos ahí. Sería de 50, es, ¿no? Del tanque su peso, ¿no? El otro es de la gasolina. Ya, ahí podemos ver eso. Listo. Ahora, para esto teníamos que hacer, a ver, según las fórmulas que tenemos, por ejemplo, es esta, ¿no? Para densidad, ¿qué necesito? Masa, volumen, ¿verdad? Masa y volumen necesitamos. Para el peso específico, acá está el peso, sí, eso sí tenemos. Volumen necesitamos, ¿no? Sí, de alguna forma tenemos que calcular el volumen. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, los dos, ¿no? Los dos pesos se debería de sumar, ¿no? Sí, uno es de la gasolina y el tanque. Entonces, peso total debería de ser de esta forma, ¿no? Por ejemplo, sí, peso del tanque, gasolina, va a ser igual a peso del tanque más el peso de la gasolina, por decir, ¿no? O sea, un peso total, ¿ya? Y tal vez acá podemos encontrar el peso de gasolina específicamente solito. Debe ser menos, estoy despejando acá, ¿no? Sí, más o menos podemos utilizar eso, ¿no? Son fórmulas que podemos tomar en cuenta. Porque tenemos datos acá, ¿no? 200 newtons, que ya hemos anotado eso, ¿no? Entonces, peso de la gasolina, así en específico va a ser, que es de tanque de gasolina, ¿sí, no? Entonces, esto es 200.
newtons menos, acá tenemos tanque, del peso del tanque, 50 newtons sería, ¿no? Entonces acá estaríamos trabajando con lo que es peso de la gasolina en sí, ¿no? Solamente de la gasolina, solamente va a ser esta, ¿sí? Porque estamos restándole el 50, ¿no? Bien, ahora, como se trata de en este caso, es un, ¿qué dicen? Rectangular, dice, ¿no? Ya, como es rectangular. A ver, vamos a tratar de ilustrar un poquito el tanque de gasolina. Bueno, obviamente no tiene, si se han dado cuenta, los tanques de gasolina de las movilidades no son pues así cuadrados con esquinas, ¿no? Sino que tiene redondeado, bueno, bordeado así, ¿no? Sí, bordeado tiene los tanques, no son cuadrados, ¿no? ¿No? De toda forma hay. Entonces, supongamos que es este nuestro tanque. Ya. Entonces tenemos acá una base, ¿sí? Una base, que sería todo esto, ¿verdad? Tenemos em, el ancho sería, ¿no? El ancho y el largo, todo eso, ¿no? Podemos poner este tal vez A. Y acá tenemos una cierta altura, ¿no? Tal vez nos falta ese dato. Ya, eso estaba pues en un ejercicio anterior. Ya, está bien. Entonces, como dice rectangular, ¿no? Un poquito lo que es el largo. ¿Qué tal si colocamos acá, ¿no? Largo que sea 1. Puede ser por metros, ¿no? Un metro. Que es el ancho, podemos colocar 0,4 por decir, ¿ya? Y el alto, que es la C sería en este caso, sería... Estos datos estamos colocando arbitrariamente para poder calcular, porque no tenemos en la pregunta, ¿ya? Entonces, su gráfico correspondiente. Entonces, con eso ya podemos calcular volumen, porque necesitamos el volumen, ¿no? Según nuestra fórmula, por ejemplo, para la densidad necesitamos masa, volumen, ¿no? Y para el peso específico que se representa más o menos con la Y, ¿no? Igual necesitamos volumen, ¿no? Por eso estamos buscando el volumen, ¿no? En ambas fórmulas nos pide volumen. Ya, entonces como se trata de un cubo, ¿no? Volumen, sabemos que de un cubo es base por el ancho y la altura más, ¿no? O sea, hay que multiplicar los tres lados, ¿no? Es decir, 1 metro por 0,4 metros, 0,5 metros. Entonces acá vamos a obtener metros cúbicos, ¿verdad? Sí, entonces acá tenemos multiplicando 1 por 0,4 por 0,5, 0,2 metros, ¿no? Este sería el volumen del tanque. Ya, ese es el volumen. Entonces, con esos datos ya nosotros podemos encontrar lo que es el peso específico, ¿no? Ahora, si tenemos la masa, en este caso no lo tenemos la masa. O, ¿cuál es la otra fórmula? A ver, ahorita vamos a ver esto, ¿no? La masa no tenemos ahorita, fíjense. No hay en la pregunta, no solo nos habla del peso y esto, volumen, nada más, ¿no? A ver, iremos despejando, bueno, calculando lo que es el peso específico, ¿no? De acuerdo a esta fórmula. Recordemos que el peso específico, en este caso de la gasolina, lo que hemos calculado sería 150, ¿no? Esta parte. Ya, entonces estaremos reemplazando 150 newtons sobre el volumen que hemos calculado, ¿sí? 0,2 metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces esto me va a dar pues 750 newtons sobre metro cúbico, ¿no? Listo. Ahora,
Partiendo de esta misma fórmula, ¿sí? Recordemos que el peso, es decir, este peso, también es igual a masa por la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Su fórmula, ¿no? Porque el peso que va a ejercer es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que sería el peso, ¿verdad? Entonces va a interactuar con la masa de este tanque con gravedad, ¿no? Sí, con la gravedad. Entonces es otra fórmula del peso. Es una fuerza el peso, ¿no? Es una fuerza vertical, ¿sí? Sabemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Si es horizontal, entonces cuando es vertical ya interviene lo que es la gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Entonces, teniendo en cuenta de ese punto, partimos pues acá, ¿no? Sí, para poder encontrar un poquito el peso específico, ¿ya? Entonces, acá vamos a utilizar esta fórmula, que es el peso específico, entonces me va a quedar, en vez de W, yo voy a poner masa por gravedad sobre volumen. Entonces acá yo puedo despejar la masa, ¿no? Tenemos el peso específico, sí. Tenemos volumen, sí. Tenemos gravedad, sí. Masa no tenemos, ¿verdad? Entonces acá vamos a despejar entonces, ¿no? Em, Despejando eso, a ver cómo sería. La masa, ya. La masa va a ser igual a ¿qué? Densidad por volumen, ¿sí? Sobre gravedad sería esto, ¿no? Sí, gravedad. Está yendo, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Este volumen está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces ya estaría despejada la masa, ¿no? La masa estaría compuesta por esta, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este caso, también podemos ver, hay otra fórmula más, ¿no? Sí, aparte de esto hay otra fórmula más, donde el peso específico, ¿sí? O sea, es directamente a lo que es la densidad por la gravedad, ¿no? Esta es otra fórmula, ¿no? Si, a ver si está por acá. Mm, no, no está acá, ¿no? En el otro formulario que les he enviado debe estar, ¿ya? Entonces esto tiene su equivalente, ¿verdad? O sea, esta es una forma masa por gravedad de todo esto y la otra forma es esta, ¿no? La densidad más interactúa ahí, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos esta, ¿no? Esta fórmula, ya tendríamos lo que es el peso específico, ¿verdad? ¿No? Fíjense acá. El peso específico vamos a despejar, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso es la densidad, perdón, ¿no? La densidad va a ser igual al peso específico sobre gravedad. Por lo tanto, tenemos el peso específico que es 750, ¿sí? Newton sobre metro cúbico, dividido entre la gravedad. La gravedad nosotros podemos mantener la constante, ¿no? Eso ya todos conocemos, ¿no? Así va a ser, ¿no? Entonces, en este caso no es necesario tener mal la masa siempre, ¿no? Obviamente acá podemos encontrar la masa también, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema acá. Sí, a ver si encuentran con los valores que tenemos acá, ¿no? Tenemos el peso específico, tenemos el volumen, tenemos la gravedad. Podemos encontrar la masa acá, ¿no? A ver cuánto nos saldría y podemos encontrar igual masa sobre volumen, que es aunque acá se van a simplificar volumen con volumen, vamos a llegar a lo mismo, mira si se dan cuenta, ¿no? Entonces acá el resultado va a ser 76,45 kilogramos y ya está un poquito aplicando lo que son las simplificaciones, ¿no? El Newton por metro sobre segundo al cuadrado, ¿vale? ¿No? Mm, bueno, un Newton, ¿no? Entonces acá estamos volviendo a lo que es kilogramo, ¿no?
Entonces la unidad del peso específico es pues en kilogramos metro cúbico, o la densidad en este caso, ¿no? Acá está la su unidad, ¿no? El peso específico newton sobre metro cúbico, no sé qué diferencia. ¿Está bien? Así nomás es. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta estas fórmulas, ¿no? Son necesarias, ¿no? Obviamente acá esto es conocido, ¿sí? Y esto también lo estamos utilizando, ¿no? Aquí podemos mencionar, este es el peso específico, ¿verdad? Peso específico. Listo. ¿No? Esto es la densidad, ¿no? Densidad. En este caso, esto también es otra fórmula, ¿no? Es el peso, ¿no? Peso. Cuando es vertical actúa en lo que es la gravedad, ¿no? Si fuera horizontal, la aceleración va a actuar, ¿no? Listo, ¿no? Entonces esto, peso específico, alfa con alfa son iguales, ¿no? Sí, es su otro equivalente, ¿no? Ya, entonces los dos se utilizan, ¿no? Desde acá tenemos despejado. A ver, ¿cómo puede ser esto? A ver, si nosotros reemplazamos acá, ¿ve? ¿Cuál va a ser? Masa, ya, masa por gravedad sobre volumen, va a ser, ¿no? Masa por gravedad sobre volumen, que estábamos haciendo esto, ¿no? Pero sabemos que la masa vale todo esto, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver esta parte, mira, volumen. Eh, sí, ¿no ve? Sobre gravedad. A ver, acá estamos, masa por gravedad, volumen. Estamos reemplazando por la masa, hemos dicho, ¿no? La masa dice que vale todo esto, ¿no? Y aunque tenemos acá dos cosas, ¿no? Pero vamos a ver esta parte. Sería, ya, masa va a ser todo esto. Ya. Y acá abajo tiene volumen, ¿no? Entonces esta con esta se van ahí. Sí, me va a quedar esta parte. ¿Ve? Bueno, este era para el este, ¿no? No era. Bueno, aquí este está para demás. Esto era para densidad, ¿no? Masa sobre volumen era, ¿no? Bien. Entonces, de esa forma, aquí ya nos hemos equivocado. Bueno, ya me equivoqué. Dejaremos esto. Ya, listo. Aquí me confundí con esto, ¿no? Aquí tenía que ser. Ya bien, igual. Entonces, masa, y lo que teníamos que hacer es esto, pues, ¿no? Densidad es masa, pero la masa es esta, ¿no? Masa, esto es lo correcto. Gravedad sobre volumen. Está bien, ¿no? Sí. Solo que acá era otra cosa, ¿no? Ahí me equivoqué. Bien, entonces, mire, fíjense, lo mismo es llegar acá, ¿sí? Peso específico sobre gravedad es lo mismo acá, ¿no? Volumen con volumen se va. ¿Ya? ¿Está bien? Creo que con eso estaríamos pasando al siguiente ejercicio. Ya, pero esta es la más sencilla que podemos ver acá, ¿no? Ya, entonces vamos a avanzar como es, ¿no? Son estos 6 ejercicios que tienen la misma, o nos pide la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, acá me pide la masa y el peso. Y ya sabemos eso, cómo se calcula. Acá tenemos, a ver qué nos pide. Acá ya me pide la presión, ¿no? Sí, a ver, a ver. Acá también la presión, ¿sí? La presión. A ver, avanzaremos, ¿no? Podemos ver esta parte, ¿no? Bueno, lo que me refería es esta, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que, por ejemplo, el principio de Pascal. Obviamente el Pascal se trabaja con las presiones, ¿no? Entonces, podemos ver aquí también los dos ejercicios de acá. A ver qué tal está. Analizaremos este ejercicio, ¿no? Listo.
A ver, vamos a ver esto. Creo que por el tiempo vamos a hacer un ejercicio de cada uno, o sea, si es que no nos alcanza. Bien, acá dice, ¿no? Bueno, se tiene una prensa hidráulica, ¿no? Obviamente la prensa hidráulica ya nosotros conocemos, más o menos es así, ¿no? Voy a tratar de ilustrar un poco. Ya, depende, ¿no? Pueden ser diferentes los lados, ¿no? Sí, pueden ser diferentes, no van a siempre ser iguales, ¿no? Es una prensa hidráulica. Obviamente va a ejercer pues ciertas fuerzas acá, ¿no? Es una fuerza uno podría ser. Además tenemos una área uno, ¿no? Ya trabajamos con lo que son las presiones. Será área 2 y también acá va a tener una fuerza 2, ¿sí? Entonces va a venir acá una presión 2 también, ¿no? Una presión uno sería, ¿no? Es una prensa hidráulica, ¿ya? Entonces, por principio de Pascal en este caso, ¿no? Este punto estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal, no? Presión uno dice que es igual a, presión 2, ¿no? Uno me salió. Listo. Ahora, aquí es igual a la presión, ¿no? La presión es igual a fuerza, en este caso fuerza uno sobre área uno, ¿sí? Acá fuerza 2 sobre área 2. Entonces acá encontramos lo que son las áreas y la fuerza, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos pide? No se tiene una prensa hidráulica eh, no sé, sus pistones mide 2,85 centímetros al cuadrado y 2,85 también, ¿no? Acá son iguales. 2,85, 2,85, ¿no? Ya. Dice, determinar la fuerza que se tendrá que aplicar para elevar una carga de media tonelada, dice, ¿no? Además, bueno, la ganancia mecánica de la mecánica de la prensa, dice, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Ya, estamos trabajando con la prensa hidráulica, ¿ya no? Área uno dice que vale 2,85, ¿no? 2,85 centímetros cuadrados. En este caso, según el problema, son iguales, ¿no? Sí, a veces puede variar el tamaño. Estos son los pistones, ¿no? Puede variar, pero en este caso es igual es la medida, ¿no? O el área. Ya, entonces acá tenemos una masa, ¿sí? ¿De cuánto? Media tonelada, dice, ¿no? 0,5 toneladas sería en este caso, ¿no? Tonelada. Eh, ¿Qué nos pide? La fuerza, dice, ¿no? Nos pide una fuerza que no se sabe. ¿Qué más? Dice la ganancia, dice, ¿no? Qué interesante esto. Ahí tenemos los datos, ¿no? Entonces, sabemos que la presión, ¿sí? La presión, la, la, la normal sería esto, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre el área, ¿no? Entonces debe estar por acá también la fórmula, acá está, mira. Presión es igual a fuerza sobre área. La presión se mide en pascales, ¿no? Acá tenemos una figurita. La fuerza que ejerce y el área que tiene debajo, ¿no? ¿Sí? Es la fórmula. Entonces, esta sería la fórmula de la presión, ¿no? De la presión, que se mide en pascales, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Aplicar esta fórmula, ¿no? Esto es el principio de Pascal, ¿no? Sí, principio de Pascal. Listo. Entonces, una vez teniendo esto, ahí podemos aplicar esta fórmula. ¿M? Vamos a ver, lo que podemos hacer es lo siguiente.
A ver, determinar la fuerza que se tendría que aplicar. Entonces, acá podemos aplicar la fuerza uno o la fuerza 2, ¿no? Porque ambas son iguales, sus áreas, ¿no? Entonces, tal vez podemos trabajar con la fuerza uno, ¿no? Si nosotros despejamos la fuerza uno de esta ecuación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tendríamos? Fuerza uno va a ser área uno sobre fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es nuestra ecuación uno. Ahora, según los datos que tenemos, em, eh, el área uno con el área 2 son iguales, ¿no? Acá se van a simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? ¿No? Y ya podemos, pero la incógnita es el fuerza 2, ¿sí? Ahora, supongamos que la fuerza 2 va a ser al peso, en este caso, para levantar la media tonelada, ¿no? Es decir, acá tenemos que asumir que tenemos una carga, por decirlo, una carga que va a levantar, ¿no? Ahí está, ¿no? Podríamos trabajar con este lado, pero en este caso hemos elegido esta, ¿no? Listo, ¿no? Que nos faltaba la carga. Bueno, esta era una gráfica de Pascal, pero según este ejercicio podemos aplicar esta carga, ¿no? ¿Sí? Entonces la fuerza 2, ¿no? Según esta, entonces la fuerza 2 va a ser igual a la carga, en este caso 2 también, ¿no? ¿Sí? La carga de lo que estamos hablando de la tonelada, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tendríamos, entonces la fuerza 2 va a ser igual a W 2. Entonces la carga. Muy bien. Ahora, acá tenemos una masa, ¿no? O una carga, o un peso, en este caso sería 0,5 toneladas, ¿no? Pero nosotros no trabajamos con las toneladas, tenemos que trabajar con lo que son kilogramos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una conversión, ¿no? 0,5 toneladas, ¿no? Por, eh, sí, una tonelada. ¿Cuántos kilogramos tendrá? ¿Alguien se recuerda? Dice que tiene 1000 kilogramos, dice, una tonelada. ¿No? Por lo tanto, haciendo las operaciones, vamos a tener 500 kilogramos. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces, recordemos que este W2 que tenemos acá, la carga, ¿no? Entonces, el W2 va a ser pues igual a masa sobre gravedad, o masa por gravedad, ¿no? Sí, masa por gravedad, ¿no? Entonces, masa tenemos ya, ¿no? Que sería 500, ¿no? 500 kilogramos por la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, de ahí obtenemos lo que es, acá me sale 4905. ¿Está bien? Van a revisar esto, ¿ya? En este caso va a ser newtons, ¿no? Entonces, un newton es equivalente a, acá, mira, si se damos cuenta, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Su unidad, newton, acá está. Kilogramo por masa segundo al cuadrado, ¿no? Equivale a newton. Ya tenemos acá el peso 2, ¿no? Listo. Ahora, podemos volver a la ecuación uno, ¿no? Porque ahí está, ahí hemos dejado, ¿no? La fuerza uno. Entonces lo que tenemos que calcular es la fuerza uno, ¿no? ¿Cuánta fuerza tenemos que aplicar para levantar esta carga? Dice, ¿no? Eso dice la pregunta. Pues esa fuerza tenemos que, bueno, estamos buscando. Entonces la ecuación uno, ¿no? De la ecuación uno que está acá arriba, retomamos, ¿no? Entonces dice área uno sobre área 2 por W. Recordemos que W hemos dicho que es igual a F fuerza 2. Acá está, ¿no? ¿Sí? Entonces anotamos en vez de F2, entonces W2, ¿no?
Obviamente el W ya hemos hecho los cálculos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Entonces acá simplemente va a ser eh, un reemplazo, ¿no? Área 1 es 2,85 sobre área 2 también es 2,85. Eso les decía que se van a simplificar, hemos dicho, ¿no? ¿No? Esta con esta se van a ir y la fuerza 1 va a ser 4.905 newtons. No es decir, la misma fuerza necesitamos, ¿no? Para poder levantar. Aplicamos y bueno, se va a mover porque aunque acá nos dice que es igual, ¿no? Mira, si se dan cuenta acá son iguales, ¿no? Entonces en este caso estarían con equilibrio, ¿no? Si aplicamos lo que es la otra parte, la ecuación del equilibrio, ¿no? Si aplicamos esto, ¿no? La presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿no? Más o menos acá está pasando eso, ¿no? ¿No? El peso, el W2, es igual que la fuerza 1, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta fuerza tendría que aplicarse para elevar una media tonelada? No, además la ganancia. Bueno, acá nos pide ganancia mecánica de eso, ¿no? Entonces, la ganancia está dada por esta fórmula, ¿no? Una constante K, una letra K. Dice que es fuerza 2 sobre fuerza 1. ¿Sí? Listo. Entonces, fuerza 2 sabemos que es W2, ¿no? Fuerza 1. ¿Ya? Entonces, en este caso nos va a dar... es- estamos bien ahí, ¿no? A ver, 4.200. A ver, revisen los cálculos. Aquí tal vez nos está saliendo algo menor. Que aquí yo tengo un dato que no es igualito. La fuerza 1, reemplácenlo. No, la misma va a ser, ¿no? Está bien. Ya. Entonces, ¿cuánto nos va a salir? Mira, fíjense acá, ¿no? Si aplicamos el 12 va a ser acá, 4.905 newtons sobre la fuerza 1 también es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de ganancia vamos a tener acá? Va a ser 1, ¿sí? Ganancia va a ser 1 porque esto y esto se van a dividir en 1, me queda, ¿no? Sí, o sea, en este caso es una constante ganancia, ¿no? No tiene unidades, ¿no? Ya. Entonces, con esto iríamos respondiendo lo que nos está pidiendo eh, la pregunta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá ya estamos aplicando la presión, ¿sí? Principio de Pascal. Entonces, con esto ya podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Área, obviamente la fuerza también equivale a masa por gravedad, ¿no? Sí, podemos encontrar la masa y así, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos analizar? Acá hemos hecho esto. Mm, ¿Cuál está más interesante? Tal vez la 10, ¿no? Acá es la 8 es similar a las 7, ¿no? Acá igual prensa hidráulica estamos trabajando. Determinar radio, dice acá en el radio del segundo pistón, dice, ¿no? Encontrar la fuerza que equilibra, ya. A ver, este veremos. Se llena un tubo en forma de U, dice, ¿no? Es un tubo, dice que es en forma de U con aceite y agua, dice, ¿no? De modo que la columna del aceite tiene una altura de 32 centímetros. Calcula la diferencia de altura sabiendo que la densidad de aceite es y la densidad del agua es esta, dice. A ver, veamos esto, ¿no? Estamos trabajando con las presiones, ¿no? Ya, listo. Ya. Bueno, la fórmula de la ganancia es esta, ¿no? Fuerza 2 sobre fuerza 1. Sabemos que la fuerza 2 es equivalente a la carga, ¿no? Ya. Ahora, si no fuera acá la carga, o puede ser al revés, entonces aquí la ganancia de manera va a ser al revés, ¿no? Si carga aplicamos acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular la fuerza 2, ¿ya? Entonces la fuerza
la carga va a ser igual a fuerza 1, entonces acá va a ser intercambio también, ¿no? Lo contrario, ¿no? Fuerza 1 sobre fuerza 2, así. Ya, o sea, mucho depende de dónde está aplicándose la carga, ¿no? Entonces la fórmula de ganancia, ¿está bien? Muy bien, entonces vamos a continuar acá. A ver, ya un poquito nos vamos a apurar, ¿ya? El tiempo nos vamos a pisar. Bien, entonces, este es el otro ejercicio, ¿no? Se llena un tubo de agua en forma de U, dice, ¿no? Bueno, similar a la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de ilustrar ese tubo. A ver, ya supongamos que este que sea nuestro tubo, ¿no? Bueno, como es un tubo, va a ser en forma de U. Muy bien, entonces acá va a tener un nivel, ¿no? Siempre tiene un nivel. Bien, ¿qué nos dice según la pregunta? Bueno, según la pregunta tenemos que hacer esa parte, ¿no? Dice, forma de U con aceite y agua, dice, ¿no? Supongamos que acá está llenado el aceite, ¿sí? Y por este lugar que esté agua. Entonces, aceite podemos poner acá. Y esto que sea agua. ¿Listo? Muy bien. Y ya está nuestro tubo. Ya, entonces acá dice, ¿no? El aceite tiene una altura de 32 centímetros, dice, ¿no? 32 centímetros. Es decir, siempre tenemos que tomar un nivel, ¿no? Un nivel, en este caso del agua, vamos a tomar acá, ¿sí? Tiene una altura de 32 centímetros, ¿ya? Esa altura. ¿Qué más tenemos? Calcula la diferencia de, bueno, la altura, sabiendo que la densidad de aceite es esta. Bueno, esa sería la ilustración, ¿no? Entonces, los datos que tenemos, ¿sí? Los datos, tenemos que anotarnos, ¿no? Una altura de 32 centímetros. Ya, eso equivale a 0,32 metros, ¿ya? Porque vamos a trabajar con metros acá, ¿no? La densidad me está dando en metros cúbicos, entonces tenemos que convertirlo de centímetro en metros, ¿no? Entonces, la densidad del aceite, acá vamos a poner aceite, es de 800, ¿no? Oye, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿no? Es 800 kilogramos sobre metro cúbico. Densidad del H2O, espera, ¿no? De agua va a ser, bueno, es 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. ¿Está bien? Esos son los datos que tenemos. Ahora, acá tenemos que analizar un poquito más todavía, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a suponer que esto está en un nivel, ¿sí? Acá. Ya, entonces acá tenemos una altura. eh, a ver, un momentito. Bueno, este tubo está cerrado, ¿ya? Entonces, aquí nos falta algo más. Este es un tubo cerrado. No, ya. Así lo volveremos a hacer esto. Ya, es un tubo cerrado, ¿ya? Obviamente, ahora si está abierto, bueno, obviamente uno de esos va a tener que ganar, ¿no? Entonces acá va a actuar en este caso una fuerza uno lo llamaremos, ¿no? Y va a tener al mismo tiempo una presión uno, ¿verdad? Ese punto, ¿no? Y a medida que actúe esa fuerza, eh, acá va a ser la presión 2, ¿no? Acá. Entonces va a tener que levantar, ¿no? O sea, es decir, un lado tiene, como estamos aplicando acá la fuerza, el otro lo va a tener que subir, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿Ya?
Entonces obviamente que va a tener una cierta altura también. Supongamos que es una altura acá. No, obviamente aquí ya tenemos esa altura, ¿no? Listo. Más o menos sería así, ¿no? El análisis que estamos haciendo con las fuerzas ya, ¿no? Esto va a tener que ser una fuerza 2. Presión 2. No, eso al principio de Pascal estamos aplicando acá, ¿no? Fuerza 1, fuerza 2, presión 1, presión 2. ¿Está bien? Ahora, en este caso, no, en este caso no es igual esta parte, ya un poquito, esta está más abajito todavía, por eso estoy poniendo esta altura, que no se sabe. ¿No? El aceite puede estar un poco más arriba todavía, no es el mismo nivel, ya, no es el mismo nivel. Más o menos hay diferencia, digamos, ¿no? Listo. Entonces la incógnita en este caso es la H, o sea, esta altura queremos saber. ¿Cuál es la diferencia? Dice, ¿no? Entonces, esto no se sabe, pero vamos a aplicar la fórmula del principio de Pascal, que para equilibrios la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿verdad? Entonces, acá va a ser la fuerza 1, va a ser igual a, bueno, sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Fórmula esa es. ¿Ya? Entonces sabemos que también la fuerza, en este caso es masa por gravedad, ¿sí? La fuerza masa por gravedad. Y con eso ya podemos aplicar, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros aplicamos o cualquiera de estas, ahora, en este caso, las áreas ah, no nos dice cuánto, como son un tubo, son iguales, ¿no? Es decir, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, donde si despejamos uno de ellos, digamos área 1 sobre área 2, por decir, ¿no? En este caso, como es un tubo, es la misma, el área, ¿sí? El área de este lugar, que igual que esta, es un tubo. Por lo tanto, estos se van a simplificar, ¿ya? Entonces, solamente me va a quedar la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, ¿sí? Pero sabemos que la fuerza 1, en este caso, según nuestra figura, seguimos a partir de acá. Entonces, según la fuerza es masa por gravedad, entonces acá, fuerza 1, es decir, esto, ¿no? Fuerza 1 es igual a fuerza 2, va a ser igual a masa, en este caso del aceite, la fuerza 1 está acá, ¿no? Del aceite, ¿sí? Es decir, masa del aceite por gravedad. Va a ser igual a masa del agua por gravedad, ¿verdad? Así sería, ¿no? Listo, esta va a ser la ecuación 1, por decir, ¿no? Ya, deduciendo esto, ¿no? Porque el área 1 y área 2 son iguales, entonces van a simplificar. ¿Ya? Porque no tenemos tampoco el dato de eso, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, la densidad, sabemos que va a ser masa sobre volumen, ¿ya? Además, en este caso, el volumen, sabemos que va a ser área por altura, o es decir, base por altura, ¿no ve? Área por altura, ¿sí? Ahora, en este caso, el área no se sabe tampoco, ¿no? No conocemos. Y aplicando para la densidad, nos va a quedar esta parte, masa sobre área por altura, ¿sí? El volumen es área por altura, entonces en vez de volumen estamos reemplazando área por altura y la masa se mantiene. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner así, ¿no? Si volumen es esta, es igual a esto. Listo. Ahora, em, volviendo a la ecuación 1, ¿no? donde hemos dejado acá, es decir, densidad del aceite por altura, bueno, por área, por altura, 1, podemos poner, ¿no? Va a ser igual a, estamos aplicando acá la densidad, ¿no? En este caso del agua, H2O, por área por altura, 2. ¿Sí?
del agua. En esta altura estamos aplicando. Ya, ahí salía. Entonces, si nosotros vamos a despejar, por ejemplo, el área acá se va a simplificar, ¿no? Si esta área vayamos al otro lado, se van a simplificar esta y esta. ¿Ya? Entonces, la altura uno sería esta en este caso, ¿no? Altura uno va a ser esta. ¿Ya? No parece altura. Entonces, área parece, ¿no? Nos vamos a equivocar si no. Esta es una altura uno, ¿no? Obviamente no es igual que este, hemos dicho, ¿ya? Este es un poquito más pequeño todavía, esto es más grande. Entonces, el que estamos buscando es la altura, ¿no? O sea, esta h estamos buscando. Esto no se sabe cuánto vale, ¿ya? Entonces, vamos a despejar la altura 2. En este caso va a ser, se refiere al 2, ¿no? Entonces, la altura 2 va a ser igual a, aquí va a ser igual, del aceite, ¿no? O sea, esta, por altura uno sobre la densidad del agua, ¿sí? Del H2O, ¿no? Estamos despejando esto, ¿no? Se viene a dividir y se queda ahí, ¿no? Muy bien, creo que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Tenemos la densidad del aceite, que es 800, ¿no? 800 kilogramos sobre metro cúbico por mm, la altura uno, que es 32, bueno, 32 centímetros, que equivale en metros 0,32 metros, ¿no? Hemos convertido eso, ¿sí? Entonces, todo esto divide entre la densidad del agua, ¿no? Que es 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Está bien? Entonces, la altura 2 va a ser igual a 0,26, ¿sale? Van a confirmar ese cuento, ¿ya? Metros es, ¿no? La altura 2 ya sabemos cuánto vale. Es como les decía, 32 centímetros. Es decir, 0,32 es un poco más grande que el del agua, ¿no? Sí, eso estamos calculando ahorita, ¿no? Es más pequeño todavía que el agua, es más grande. Bueno, del aceite un poco más. Listo. Ahora, dice la diferencia ¿de qué nos está pidiendo? La diferencia de altura, dice, ¿no? Diferencia de altura, sabiendo que bueno, la diferencia de altura de esta altura que tiene, ¿no? Entonces eso es nada más y nada menos que esto, ¿no? O sea, la diferencia podemos colocar ahí, ¿no? Eh, para que no nos dé negativo, va a ser H1 menos H2, ¿no? Que si vamos al otro lado me va a dar eh, negativo, me va a dar, ¿ya? 0,32 menos lo que hemos calculado el H2 es 0,26, ¿no? Entonces la diferencia va a ser 0,06 metros. Ahí está, ¿no? Hay una diferencia de acá chiquititas, ¿no? Esa altura. ¿Está bien? Es lo que nos está pidiendo. Listo. A ver. A esto hemos hecho, ¿no? Ya, bueno, la 11 son muy similares, ¿no? La prensa hidráulica. Muy bien. Iremos avanzando, ¿no? Principio de Arquímedes, ¿no? No, nosotros hemos visto algo general, ¿no? Mm, Es decir, hemos mezclado, o sea, todos los ejercicios, ¿no? Primero empezar por la densidad, peso específico, luego la presión, y de esa forma hemos trabajado, ¿no? Ya relacionado con peso también. Entonces acá está separado por acá, ¿no? Principio de Arquímedes, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? ¿No? Dice un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en reposo, dice, ¿no? Estamos en la parte hidrostática, ¿sí? O sí, ¿no? Hidrostática. En reposo, dice, ¿no? Entonces bueno, acá dice, se construye una balsa de 60 metros cúbicos. Interesante. Y una masa de 860 kilogramos, ¿no? Determina si la embarcación flotara sobre el lago, dice, ¿no? Si la densidad del agua es esta, ¿no?
Entonces, lo que nos está pidiendo acá mm, sería si flota o no flota, ¿no? A base de esta masa. Si esta masa fuera un poquito más, el barco seguiría flotando. Eso sería en este caso. No se considera una balsa de 60 metros cúbicos, sería el volumen, ¿no? Y más, dice. A ver, podemos analizar esto, ¿no? O el otro caso. Mm, a ver, veamos esto. Ya, principio de Arquímedes estamos, ¿no? Principio de Arquímedes. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. A ver, ¿cómo nos resulta esta parte? Muy bien. Entonces, vamos a anotar los datos, ¿no? Una balsa, dice, ¿no? Bueno, es una barca, puede ser. Bueno, según esto, una balsa de 60 metros cúbicos, ¿no? Cuando me dice acá metro cúbico, yo ya me imagino que es el volumen, directamente. ¿Ya? Metro cúbico me diferencia. Acá no está claro, ¿no ve? Se consigue una balsa de, nomás dice, ¿ya? Una masa, obviamente tiene una masa, 860 kilogramos, dice, ¿no? ¿Ya? Y una densidad de agua, que en este caso me está dando igual como dato, metro cúbico. Finalmente tenemos lo que es la gravedad. ¿Podemos anotar o mantenemos también la constante, así, ¿no? Bien. Ahora, acá viene un detalle, ¿no? Supongamos que acá tenemos un lago, por decir, ¿no? Y hay una barca de esa, ¿no? O una balsa de esa, ¿no? Supongamos que es así la barca, ¿no? Listo. Entonces, aquí hay un detalle, ¿no? Para la barca que flote, hay una condición, ¿no? Si, si la E, bueno, acá hay unos ciertos letras que podemos ver acá, ¿no? Si la E es mayor a B doble, es decir, de peso, ¿qué sería la E? Flota. No flota, se hunde en este caso, ¿no? Si la E es menor que el peso, entonces se hundirá la barca, ¿no? O sea, esta es una condición, ¿no? Condición. Condición de flote podemos colocar acá, ¿no? Sí, la condición. Ahora, ¿qué es esto? La E sería la energía, ¿no? Un poquito vamos a... No, no es energía. ¿Qué es? A ver. Mira, estamos hablando en presión. Mira, fíjense acá, ¿no? Eso habíamos hecho en algún lugar, así, ¿no? Dice que eh, acá tenemos lo que es el peso, ¿sí? El peso, ¿sí? ¿Y qué va a generar acá? El agua, ¿qué va a generar? Una contrafuerza, ¿no? ¿Se ubican? Entonces, ¿qué va a ser la E? Empuje, ¿no? Ahora, si el empuje es mayor que el peso, entonces va a flotar, dice. Si el empuje es menor que peso, entonces la barca se va a hundir. Es la condición. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es la E. Entonces, esta es una condición de flote. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual el empuje, no? El empuje va a ser igual en este caso, peso específico. Bueno, en este caso es densidad, ¿no? Densidad eh, por volumen, por gravedad.
¿sí? Densidad por volumen por gravedad. En este caso, la condición de equilibrio, ¿no? Esta es la fórmula de empuje, ¿sí? Para nuestro caso. Entonces ya tenemos los datos acá. Solamente que también tenemos el peso. Podemos calcular el peso, no masa por gravedades, ¿no ve? A ver, ¿alguien puede calcular el peso? Podemos comparar acá, ¿no? Necesitamos esta. Ya, entonces mientras acá vamos a reemplazar, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico es esto, ¿no? Por el volumen que es 60 metros cúbicos, ya, por la gravedad que es 9,81, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, empuje va a ser igual a ver si, a ver, 588.600 newtons, dice. Eso tenemos, ¿no? Ahora, masa por gravedades acá, ¿no? Sería 860 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y este es kilogramos, ¿no? Obviamente nos va a dar en newtons acá. ¿Cuánto nos sale eso? A ver, vamos a ocho calcular. mil cuatrocientos treinta y seis coma seis Ya, 8.000, 436,6. coma 6, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Vean eso. Compararemos, ¿no? Porque acá tenemos una condición. Dice, esto es mayor que esto, ¿no? ¿Ve? Es decir, 5.000, bueno, 588.000, ¿no? 600 es mayor que 8.436,6, ¿no? Estaríamos en este caso, ¿no? El empuje es mayor que el peso. Entonces, la barca flota, ¿no? Si fuera caso contrario, entonces la barca se hunde, ¿no? Eso dice, ¿no? Esa es la condición del bote. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso nos dice el principio de Arquímedes. Entonces acá estamos viendo lo que es el empuje, ¿no? A ver, así se estará en nuestro formulario esa parte. Bueno, acá ya trabaja con presión manométrica, es esto, ¿no? Aquí está, mira, principio de Arquímedes, empuje. Esta fórmula hemos aplicado, ¿ya? Acá está la figurita. ¿Está bien? Listo, entonces estamos bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ahora pasa rápido, ¿no? Arquímedes. Ecuación de continuidad. Ahorita más podemos hacer, a ver. Un cilindro, dice, ¿no? De 8, de sumergido, el agua de tener empuje acá, mira. Empuje, o sea, nos está pidiendo lo que ahorita hemos calculado. ¿Ya? Empuje similar al esto. Acá es calcular el peso. Mm, la tensión. Podríamos calcular esta, mira. Tensión de la cuerda, dice, ¿no? A ver, veamos esto. Ya, vamos a trabajar con esto ahora. Entonces, son varios puntos que tenemos, ¿no? Son principios de Pascal, de Arquímedes, de Bernoulli. Todos un poquito estamos revisando un poco ya con sus nombres así, ¿no? Dice acá, ¿no? Entonces, determinar la tensión de la cuerda sujeta a un fragmento de cobre, dice, ¿no? A ver, nos vamos a imaginar que como estamos con los fluidos, todo aquello, vamos a tener un recipiente para acá. Listo. Vamos a suponer que tenemos acá un líquido y vamos, como dice tensión, ¿no? Supuestamente acá va a haber algún objeto, ¿no? Está colgada
Ya, supongamos que hay una esfera, un objeto, no sé. ¿No? ¿Qué dice la pregunta? A ver, ahí podemos encontrar también, ¿no? Entonces acá va a haber una tensión, dice, ¿no? Está sujeta a una cuerda, ya, un cierto objeto, ¿no? Y además va a generar un empuje acá, va a generar un empuje, ¿no? Esto va a tratar de, el líquido va a tratar de botarlo arriba, ¿no? Hay una tensión, también tiene un peso, ¿no? ¿Está bien? Determina la tensión de la cuerda sujeta a un fragmento de cobre, ¿no? 60 kilos, ahí, fragmento de cobre. Y densidad, bueno, la densidad del cobre sería esto, ¿no? Sumergido en un recipiente de agua, obviamente es recipiente de agua, listo. Entonces acá nosotros anotamos los datos, ¿qué datos tenemos? ¿Ya? Entonces la densidad del cobre en este caso, ¿no? Sí, es 8,89. En este caso está trabajando con gramos, ¿no? Centímetro cúbico. Listo. Tenemos la densidad del agua, H2O. En este caso va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? Y vamos a trabajar con lo que es la gravedad, pero también en unidades, centímetros segundo al cuadrado, ¿no? Estamos trabajando en unidades, centímetros en este caso, ya no en metros, ¿ya? Por eso acá ya es así, ¿no? Es 9,81, no, 981 debería ser acá, la gravedad, ¿ya? Entonces, ya están los datos. Ahora tenemos que analizar acá, ¿no? Por ejemplo, la tensión aquí es igual, ¿no? O sea, partiendo de ahí, ¿no? El punto de equilibrio, la tensión va a ser igual a qué. Acá tenemos dos valores, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual a empuje menos el peso, ¿no? El empuje tiene signo, bueno, son la misma dirección que la tensión, ¿no? Y el peso es el contrario, por eso que es negativo, ¿no? ¿No? Entonces esto va a ser igual a cero, ¿no? Condición de equilibrio sería esto. Entonces, tensión va a ser igual a... Bueno, ya tenemos eso, ¿no? Ahora, vamos por el otro punto. Necesitamos calcular el peso, es decir, la W. Sabemos que es masa por gravedad, ¿verdad? ¿Cuánto sería esta parte? A ver, masa tenemos. mm, acá está, ¿no? Gramos. De acá tenemos que darnos cuenta, ¿no? Gramos. Los 60 gramos por, por gravedad, eso, ¿no? 980, ¿no? Centímetros sobre segundo al cuadrado. Peso vamos a tener acá. ¿Cuánto nos sale? 58.800. Ya. Ahora, en este caso, mira, fíjense, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado me va a dar la unidad en dinas, ¿sí? En dinas. Bien, ahora, calculamos lo que es el empuje. Ya tenemos el peso. Entonces, el empuje aquí es igual, ¿no? En el anterior ejercicio hemos aplicado, ¿no? La fórmula era densidad por gravedad por volumen, ¿no? El empuje que va a tratar de desalojar a ese... Ya. En Newton sería ese valor. Lo que, el 588,6. A ver, acá tenemos otro dato. 588,6. Este era punto. Ya. Bien, entonces el empuje va a ser esto, ¿no? La fórmula es esta. Ya. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Empuje necesitamos? Sí, ¿no? En algún momento vas a tener que calcular. Pero antes de eso, tenemos que calcular lo que es el volumen necesitamos, ¿no? Porque sin volumen no voy a poder calcular el empuje. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el volumen, ¿sí?
¿Volumen de dónde sacamos? ¿No? De la densidad podemos sacar de acá, ¿no? Es la fórmula de la densidad. Volumen va a ser igual a masa sobre la densidad. ¿Sí? ¿Tenemos masa? Sí, 60 gramos sobre la densidad. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando acá? Del cobre en este caso, ¿no? De ese objeto. ¿Ya? Listo. Entonces, volumen va a ser 6,75 centímetros cúbicos. Listo. Ya tenemos el volumen, ¿no? Entonces ya podemos calcular el empuje, ¿no? Teniendo una vez teniendo alguna vez el volumen, ¿no? Entonces acá va a ser igual a empuje. En este caso, ¿a qué refiere la densidad ahora? De la densidad del empuje va a ser del agua, ¿sí? Del agua, porque esto está actuando, ¿no? Para que, que flote, ¿no? Que salga afuera. Es una fuerza. Entonces va a ser del agua. ¿Del agua cuánto va a ser? Densidad es 1, ¿no? 1 gramo sobre centímetro cúbico por. Tenemos la gravedad que estamos manejando. En este caso es 9,81, ¿no ve? Es decir, 980, ¿no? Pero es en centímetros, ¿no? Por el volumen que hemos calculado anterior punto, ¿no? Centímetros cúbicos, ¿no? Todo eso nos va a dar 6.615 dinas, ¿no? Listo, ya tenemos el empuje, ¿no? Creo que con eso ya podemos calcular la tensión, porque el final, el objetivo es la tensión. Entonces, volvemos a la ecuación uno, digamos que es esto, ¿no? Sí, acá arriba. Tensión va a ser igual entonces, el W, ¿no? Sí, el W. A ver, un momentito acá. Menos, eso es. Esto creo que era igual a, esto creo que era más, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Igualando a cero. Tensión va a ser, ya, a ver, W, su contrario, ¿está bien? Menos esto, ¿no? Está bien, ¿no? Revisen esa parte. La relación de las fuerzas, ¿no? Entonces, en este caso hemos calculado 588,00 menos 6.615. Todos en dinas, ¿no? Entonces, tensión va a ser 521,85 dinas. Ya, ese sería, ¿no? Si igualamos a hacer, a ver, esta parte, ¿no? Si igualamos la tensión, obviamente el equilibrio va a ser, ¿no? Ya, entonces sería más, ¿no? Porque son ambas fuerzas, menos W es igual a cero, ¿no? Tensión, esto viene al otro lado, se pasa al otro así, ¿no? De ahí partiría esto, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no ve? Está bien. Listo. Muy bien. Entonces ahí estamos ya trabajando con las tensiones, con el empuje más, ¿no? Bueno, el siguiente punto sería la ecuación de la continuidad. No, en este caso, esto creo que ya no es mm, muy complejo, ¿no? Y ya vamos a trabajar con las velocidades ahora, ¿no? A ver, ecuación de la continuidad, ¿no? Mm, calcula las velocidades en el sector uno y sector 2, dicen, ¿no? Bueno, en el sector uno y 2 con un diámetro, bueno, acá se trata de los tubos, ¿no? Sí, diámetro tiene, uno es de 25 y es de 15, ¿no? Ya la velocidad en el sector 2 es de 10, dice, y tiene un diámetro de 8, dice acá. Interesante. Hay que analizar bien este punto, ¿no? Diámetros aquí 25, acá tenemos
15 y además acá hay un diámetro de 8, me está dando. ¿Qué tal si analizamos este ejercicio? A ver, entonces acá vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, listo. ¿No? Según el ejercicio que nos plantea, dice, tiene dos secciones. A ver, a ver. Vamos a hacer esto, ¿no? Según lo que estamos planteando es este, dice, ya. Bueno, no sé, debe ser así. Dice acá un diámetro de 25 centímetros, ¿no? Luego de 15 y de 8, dice, ¿no? Va bajando entonces, ¿no? Ya, más o menos así debe ser el tubo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Obviamente va a ir acá el líquido, ¿no? Dice en sector 1, dice, supongamos que es uno sector 1 y el sector 2, dice, ¿no? El sector 3, acá es el último, 8, dice, ya. Supongamos que este sector 2. Ya, ahí veremos a ver qué es lo que pasa. Entonces anotaremos los datos. Ya, los datos. Tenemos ya un diámetro 1 que es de 25 centímetros. Tenemos un diámetro 2 de 15, ¿sí? Hay otro diámetro más, ¿no? De 3 es de 8. Y el más pequeño sería este caso, ¿no? El más pequeño. Ya. Acá mire, fíjense, ¿no? La velocidad del sector 2 es, es de 10, dice, y tiene un diámetro. Bueno, en este caso es un poquito, tenemos que intercambiar esto, ¿no? Este va a ser el punto 2, ¿no? Entonces este que sería 3 entonces, ¿no? Aquí está. Esto sería 3, esto va a ser 2, ¿no? Según la pregunta, ¿no? Entonces, este 2 no va a ser 2, esto va a ser 3, ¿ya? Vamos a corregir esta parte. ¿No? Según la pregunta estamos analizando eso, ¿ya? Ahora sí. El sector 2 tiene velocidad y tiene un diámetro de 8, dice, ¿no? Acá está ese diámetro. Sector 2 dice. Entonces esto va a ser, corresponde al 3, ¿no? 1, 2 y 3, ¿está bien? Listo. Entonces, radio 1, acá directamente podemos aplicar. 25 dividido entre 2 va a ser 9, ¿sí? 25 dividido entre 2, ¿no? Centímetros. O hay que convertir en metros, ¿no? Metros, ¿cuánto sería? 0,25, ¿no? A ver, este un poquito vamos a tratar de reducir este paso, ¿no? Hay que convertirlo en metros. Ya, entonces por lo tanto tenemos acá. A ver, esto es de 15. mm, 0,04 metros. Esto es 3, ¿no? Radio 3 sería esto, ¿no? Radio 2 va a ser esta. Ahí está al revés esto. A ver, radio 1 está bien, ¿no? Radio 2, 0,04, ya, está bien. Radio 3, 0,075 metros, ¿no? Estos son en metros, ¿no? Ahora, la ecuación de continuidad, estamos viendo esta parte, ¿no? Esto es la ecuación de continuidad, ¿ya? Continuidad. Entonces, según este gráfico, es el caudal 1 sería, ¿no? Igual a caudal 2. El caudal es igual a área por volumen 1, ¿no? Entonces, área 2 por volumen 2, así tiene que ser, ¿no? Ahora, el área, ¿no? El área eh, es igual a pi, ¿no? Radio 1 al cuadrado por volumen 1, pi, o radio 2 al cuadrado por volumen 2, ¿no?
Obviamente que radio con este, bueno, la pi con pi se van a ir, ¿no? Si despejamos al otro lado, se van a simplificar. Solamente me va a quedar radio 1 al cuadrado por volumen 1 es igual a radio 2 al cuadrado, volumen 2, ¿no? Es la ecuación que me está quedando. Ahora, ¿qué dice la pregunta, ¿no? La velocidad en el sector 2 es 10, ya nos está dando la velocidad 2, ¿no? Y tiene un diámetro de 8, dice, ¿no? Calcula la velocidad en sector 1 y sector 3 sería en este caso, ¿no? Esta velocidad 1 y la velocidad 3 nos faltaría, ¿no? La velocidad 2 ya tenemos, que es de 10, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, de acá tenemos que despejar, o sea, esta es la fórmula general del caudal, ¿no? Un poquito desarrollando eso, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos que despejar volumen 1. Primero vamos a calcular porque no tenemos, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? ¿No? Radio 2 al cuadrado por volumen 2, ¿sí? Volumen 2 sobre radio 1 al cuadrado también. A ver. Sí, ¿no? Por volumen 2. Listo. Ahí salía, ¿no ve? Muy bien. Entonces, volumen 1 va a ser igual a radio 2, dice, ¿no? Radio 2, ¿cuánto tenemos? 0,04 metros, pero al cuadrado por volumen. Ahí ya, 10 metros sobre segundo, dice, ¿no? Volumen 2. Todo esto sobre radio 1. Radio 1 es 0,100. ¿Está bien esta parte? ¿La han revisado? Creo que un cero más tiene que ir adelante, ¿no? Que es en metros. ¿Ya? Radio 1, revisen la conversión de esta, ¿ya? Entonces acá yo tengo esto, ¿no? Esto tengo. Con esto trabajando. También va a ser al cuadrado, ¿no? Metro cuadrado con metro cuadrado se van a simplificar, ¿no? Entonces me va a quedar acá 1,02 me queda ya. Metro sobre segundo. Y esto hay que corregir esta parte, ¿no? 0,0 es, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Entonces ya tenemos bueno, la velocidad 1, ¿no? Es 1,02. Es lenta, ¿no? Sí, bueno, este lugar es un poco más ancho todavía, ¿no? La velocidad 2 es más fuerte, ¿no? Es más rápida, ¿sí? El diámetro es menor que el otro. Ahora nos falta calcular la velocidad en el punto 3, ¿ya? Entonces, para el punto 3, ¿qué tenemos que hacer, no? Según la relación de esta ecuación, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? El caudal 2 va a ser igual a caudal 3, ¿no? Listo. Entonces, desarrollando esta fórmula, es igualito que esto hay que hacer, ¿no? Área 2, volumen 2, área 3, volumen 3, ¿no? ¿Estamos? Sí, ¿lo ve? Muy bien, entonces acá área, como no tenemos el área, entonces aplicamos la misma fórmula. Bueno, en este caso sería, ya no área, ¿no? Sería radio, bueno, en este caso ya tampoco es 1, ¿no? Es radio 2, ¿no? Porque estamos trabajando con el 2, ¿no? Radio 2 al cuadrado, volumen 2 es igual a pi radio 3 al cuadrado, volumen 3, ¿no? Entonces acá vamos a partir, ¿no? Obviamente acá los pi se van a simplificar. Entonces volumen 3 va a ser igual a radio 2 al cuadrado, ¿sí? Por volumen 2 sobre radio 3 al cuadrado, ¿no? Despejando el volumen. Listo. Entonces acá radio 2, ¿cuánto es? 0,04, ¿no? 0,04 metros al cuadrado por volumen 2. Eso sí tenemos, ¿no? No, en este caso volumen, velocidad. Estamos confundiendo con volumen. Velocidad, ¿no? Velocidad 2 sería en este caso 10 metros sobre segundo, ¿no? Ahí siempre nos confundimos con volumen y velocidad, ¿no?
Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces acá va a ser 0,075, ¿no? Metro. Todo esto igual a cuadrado. Obviamente que metro cuadrado se van a simplificar. Entonces la velocidad 3, que tenemos haciendo las operaciones, 5, esta sale, ¿no? Listo. Bien, haciendo la comparación, digamos, ¿no? Mira, la velocidad 2, vamos en el punto 2, es 10, ¿no? Entonces la 3 va a ser casi al medio, ¿no? Estábamos bien con la gráfica entonces, ¿no? Casi la mitad de la velocidad, ¿no? Y la velocidad 1 es 1,02 metros, ¿no? Es más lenta, y acá hay a mitad de la velocidad 2 sería, ¿no? 5,3. Y la velocidad 2 es 10, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la ecuación de continuidad es esa, ¿no? De aquí tenemos que partir. Hay que analizar punto por punto, ¿no? En este lugar y otro, ¿no? Listo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Ah, acá similar, mira, acá la velocidad de salida tiene un radio, ya, una caña de 3 centímetros circular, ¿no? Estas son ya la misma fórmula tenemos que aplicar, ¿ya? Un tubo de cilindro. 1,5 y de radio de sección de 15 centímetros, ¿no? Similar al otro caso, ¿no? A ver, ya. Entonces, en este caso no es, tampoco es complicado esta parte, si se dan cuenta, ¿no? Sí, esta es la fórmula de ecuación de continuidad, ¿ya? Ahora, el punto un poquito más fórmulas que se utiliza es esta parte, ¿no? La ecuación, lo que es la ecuación de Bernoulli. Eso más veremos. La parte de ecuación de Bernoulli, ¿ya? A ver, calcula presión sección 1. A ver, determina. Aquí hay un tanque, dice, ¿no? Tanque de agua teniendo en cuenta tubería de salida reducida. Y salida con una velocidad, dice acá, similar al anterior, pero ya es con ah, la ecuación de Bernoulli, ya, ¿no? A ver, veamos este punto. Listo, entonces analizaremos este punto, ¿no? Acá ya un poquito la ecuación ya es un poco más grande todavía, ¿no? Bien. Entonces dice acá, ¿no? Determinar la presión manométrica de un tanque de agua teniendo en cuenta acá, toma, que la tubería de salida es reducida y sale con una velocidad de 8, ¿no? Mira, me está dando solamente una velocidad de salida. La parte reducida es, ¿no? A ver, veamos eso. Entonces, en este punto, lo que vamos a analizar es esto, ¿no? Es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Sí, la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Dice, no, la fórmula general es esta, ¿no? Un medio, la densidad, velocidad uno. Esto no es volumen, ¿no? Es un poquito, tenemos que ver, ¿no? Ya esto va a ser velocidad, ¿ya? Que hay mucha confusión, ¿no? B chica también manejamos, ¿no? Entonces manejar esto con esta, ¿ya? Para que no nos confundamos. Y eso también les he aclarado en el esto, ¿no? En algún momento, ¿sí? Esto ya hemos salido de que, no es volumen, hemos dicho esto. ¿Ya? Entonces esto va a ser la densidad por gravedad por altura 1, dice, ¿no? Más la presión 1 es igual a un medio, ¿no? La densidad, igual que esta, ¿no? Velocidad puedes manejar de esta forma, ¿no? Ya tienes, cambiaremos esto, ¿ya? Velocidad 2 más eh, la densidad por velocidad 2 al cuadrado, ¿no?
más la presión 2. Listo. ¿No? Entonces, obviamente acá, mira, fíjense, acá tenemos altura 1, ¿no? Bueno, en este caso no hay altura 1, entonces altura 2 debería ser acá, ¿no? Ya, eso más es, ¿no? Que a veces sin altura y también trabajan acá, pero lo completo sería esta. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá, según nuestra pregunta, ¿no? La pregunta que dice, en un tanque, dice, ¿no? Bien, a ver, supongamos que está en el tanque. No sé, yo me estoy imaginando así. Ya, pues la salida sí que es reducida, dice, ¿no? Bueno, supongamos esto. Entonces, en este caso, como es un tanque, obviamente va a tener un nivel. Este sería el del agua, ¿no? Nivel de líquido sería este, ¿sí? ¿Ya? Entonces de acá va a salir pues el agua, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá algo más es, esta parte, el tubo, está acá arriba todavía, no es ahí. Aquí es. ¿Ya? Entonces dice que tiene una altura de 2 metros. Ya, estamos completando la pregunta, ¿no? Tiene una altura de 2 metros. La velocidad 2, ¿sí? La velocidad 2 va a ser igual a 6 metros sobre segundo. 6 es 8, ¿no? Aquí está mal. Es 8. Aquí 8 dice, ¿no? 8, está bien. Entonces, punto 1, ¿no? Punto 1. Listo. Va a tener la velocidad 1 y así, ¿no? Eso sería el análisis del problema. Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos acá? Datos, ¿no? Velocidad, entonces, ¿no? Velocidad, entonces vamos a manejar con esta. Velocidad en este caso es 8 metros sobre segundo. ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? Presión 1, no se sabe cuánto, porque la presión, bueno, eso tenemos que, es la incógnita en sí, ¿no? La presión manométrica dice. Bien. Entonces, aplicando esta fórmula, o sea, esta es la fórmula de Bernoulli, ¿no? La fórmula del Bernoulli. En este caso, en el punto 1, estamos en este punto 1, hay una velocidad. No hay, ¿no? No tenemos velocidad acá. Eh, como no tenemos velocidad, entonces va a ser cero, ¿no? O sea, esto no se mueve, ¿no? A medida que saliendo el agua acá, poco se moverá, pues, ¿no? Y entonces, por lo tanto, acá vamos a tener que esta parte no va a existir. Como esta es el nivel original, acá no es el punto de referencia, digamos, ¿no? Entonces acá no va a haber una altura, ¿sí? Si no hay una altura, tampoco va a haber ese dato. Va a ser cero altura, ¿ya? Cero. No hay. Entonces acá presión 1 me va a quedar. ¿Ya? Entonces la presión 1, eso sí va a haber, ¿no? A ver, unos, un medio, densidad, porque tengo velocidad 2. Eso sí, hay. ¿Sí? Más. ¿Sí? Más. Acá, ¿no? La densidad, velocidad 2 también, ¿no ve? Velocidad 2 también. O la fórmula esta me la revisaremos. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Entonces acá va a ser, ¿dónde está? Gravedad es, ¿no? Esta velocidad no es, pues. Aquí está mal. Sí, igualito que este es eso. Este está mal. ¿No ve? Gravedad por altura 1 sería esto, ¿no? Bueno, por altura 2 es esta. Ya, esto no es velocidad, ¿sí?
estaba mal. Entonces acá, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Voy a complicar con esto. Aquí está, ¿no? Gravedad por altura, sí, gravedad por altura. Sí, está bien. Esta es la fórmula. ¿Y dónde está pues el de Bernoulli? No está. Ya. Vamos corrigiendo esta parte, ¿ya? Esto no es velocidad, es gravedad. Ahora sí está bien. Gravedad por altura 2. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces lo que me va a quedar acá es densidad por gravedad por altura 2. Ah, sí, la altura 2 sí tenemos, mira acá, como dato. Sí, una cierta altura, ¿no? Listo. Ahora, la presión 2, ¿sí? La presión 2, en este caso no tenemos, ¿no? Es en el punto 2, digamos, ¿no? Que acá sí tenemos la presión, ¿no? O sea, esta presión nos está pidiendo, ¿no? O sea, ¿cuánto será la presión, no? Entonces, en la presión 2 va a ser la atmosférica, ¿no? Igual a cero va a ser esto, ¿no? Esto tampoco va a ir. Solamente va a ser esta. ¿Ya? Entonces acá, mira, fíjense, ya se ha reducido la fórmula, ¿no? Entonces, presión 1 va a ser igual a acá. Yo puedo factorizar la densidad. Creo que son iguales, ¿no? Sí, puedo factorizar la densidad. Y vamos a tener acá un medio, velocidad 2 al cuadrado, más gravedad por altura 2. Listo. Ya está la presión 1, ¿no? Entonces vamos a tener que reemplazar acá. La densidad, o sea, acá tampoco nos está dando, pero esta nos está diciendo del agua, ¿no? Del agua generalmente es esta, ¿no? La constante de que se maneja es esta, ¿sí? Entonces, con eso vamos a reemplazar, ¿ya? Listo. Multiplicado por, dice, ¿no? Un medio, la velocidad es 8 metros sobre segundo al cuadrado, más, está bien, ¿no? Más gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura 2 que vale 2 metros, ¿no? Listo. Presión 1 va a ser igual a ver, ¿qué cuánto nos sale, no? Haciendo las operaciones tiene que salir 51.620, ¿no? Pascales, ¿no? Presión se mide en pascales, ¿no? Obviamente esta parte ya hemos visto también, ¿no? Esto va a ser, este es Newton, aquí metro cúbico se queda. Aquí metro cuadrado. Aquí metro cuadrado, un metro se va a quedar. Sí, un metro abajo se va a quedar, segundo al cuadrado va a ser, ¿no? Newton sobre segundo al cuadrado por metro va a ser, ¿no? Entonces pascales, ¿está bien? Listo, entonces sería la presión, ¿no? Ya en algunos casos no nos va a dar la presión, es decir, la densidad, ¿no? Pero sí tenemos el dato. En este caso de líquido es agua, ¿sí? Entonces puede ser el líquido aceite, ¿no? Entonces va a variar la densidad según eso, ¿ya? Pero generalmente se maneja esto en el agua, ¿está bien? Muy bien. Eso sería en el caso del Bernoulli, ¿no? Entonces esta es la fórmula general que se utiliza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de acá tampoco es complicado esta parte, ¿no? Hay que hacer la comparación, ¿no? Entre punto uno y el punto 2, ¿no? Si tenemos altura o no tenemos altura, ese análisis hay que hacer, ¿no? Según eso, se va a ir simplificando algunos datos. Ya es la fórmula general de Bernoulli. A ver. bueno,
Creo que va a ser esto último. Ah, ya no tengo. Ya, la última parte que hemos visto es la parte de... Ya, vamos, con esto vamos a terminar. Una clase más necesitamos para para el segundo tema, ¿no? Nos falta, veremos esto más y con eso vamos a finalizar ya. Principio de Torricelli, ¿no? Torricelli. ¿Qué dice el principio de Torricelli? La velocidad de un líquido que sale por el orificio de un tanque es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la superficie libre del líquido hasta el orificio, dice. Interesante. Bien, entonces, a ver, acá sí vamos a anotar ya. Un tanque, ¿qué vamos a analizar? Un tanque lleno de agua hasta 10 metros, dice, tiene un orificio de 3 centímetros a 3 metros por debajo del agua. Ahorita vamos a entender eso, ¿no? Debajo del agua. Aquí, ¿no? Calcular, ahí, calcular la velocidad eh, bueno, la velocidad de salida en este caso, ¿no? Salida del orificio y el caudal, ¿no? Caudal en litros por segundo. Litros por segundo. Listo. Entonces acá lo que nos vamos a pues, imaginar es esto, ¿no? Es un tanque, dice, ¿no? Es un tanque. Bueno, obviamente acá va a ser cerrado, ¿no? Ahí está un tanque, listo. Supongamos eso, ¿no? Y dice que tiene, bueno, supongamos que está a nivel ese nivel, ¿no? Entonces a un 3 metros de, a ver, ¿qué dice? Una altura, un tanque lleno, bueno, hasta aquí dice que es 10 metros, ¿sí? 10 metros de altura tiene esto. Del agua es esto, ¿no? Un tanque lleno de agua hasta 10 metros, ¿no? Tiene un orificio de 3 centímetros a 3 metros debajo del agua. Y bueno, obviamente es más o menos por acá, dice, ¿no? Ya supongamos que agua va a salir por acá. Esto es agua, ¿no? Todo esto es agua. Esta agua sale por acá. Entonces, tiene una altura de ¿cuánto? 3 metros, dice la altura, ¿no? En esa altura dice. Su orificio es 3 centímetros, ¿no? Acá te hay que leer bien, ¿sí? Orificio de 3 centímetros, ¿no? A 3 metros, ¿sí? Por debajo del agua. Calcula la velocidad de salida, ¿no? Entonces, la velocidad acá no se sabe. Tampoco se sabe el caudal, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos una altura de 10 metros. mm, un diámetro de 3. Bueno, acá no necesita radio, nada, ¿no? Entonces va a ser diámetro. Y esto, radio va a ser 0,015 metros. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos dice el principio de Torricelli, no? Nada más y nada menos que es esta, ¿no? La velocidad dice que es igual a 2 veces gravedad por altura. Eso nos dice el principio de Torricelli. Directo, ¿no? Esta es la fórmula. Porque acá nos pide, vamos a trabajar en este principio de Torricelli con estos, ¿no? Con un tanque, que salga el agua de un orificio y todo aquello, ¿no? Entonces esta es la fórmula. Directo.
Ahora, aquí un poquito tenemos que analizar, ¿no? El agua tiene 10 metros, dice, ¿no? Sí, 10 metros de altura y una altura de 3 centímetros hay un orificio. Entonces, ¿cuánto me queda acá? La altura. Eso tenemos que analizar antes de reemplazar acá. Entonces, la altura, si podemos poner, ¿no? 10 metros menos el 3 metros, ¿no? Que voy a tener 7 metros. ¿Ya? Acá me quedando 7 metros. En ese punto está el orificio, ¿no? A partir de aquí, nivel de agua a 7 metros. Entonces vamos a trabajar con altura de 7 metros. No con el 10, tampoco con el 3. ¿Ya? Porque acá la pregunta dice, ¿no? 3 metros por debajo del agua. Eso es decir, de acá hasta debajo del agua. ¿No? Ahora si nos diera acá directamente, ¿no? A 7 metros está el orificio, entonces directo podría ser, ¿no? Pero en este caso, ese análisis hay que hacer, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos acá. Entonces la velocidad de salida en este caso, es raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 7 metros, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la velocidad va a ser igual a, ¿cuánto va a salir? 11,72. Sí, ¿no? 11,72 metros sobre segundo. Es la velocidad de salida. ¿Está bien? Listo. Ahora, en acá dice el último, ¿no? Caudal más me pide. ¿No? Recordemos que la Q es la caudal, ¿no? Caudal es igual a área por volumen. Esta es la fórmula, ¿no? Esto es del caudal. Esta velocidad de salida, ¿no? De salida de agua. Bien, caudal. Ahora, el área, sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, el caudal va a ser igual a pi por radio al cuadrado por volumen. ¿Mm? ¿Este es volumen o velocidad? A ver, aquí hay otra vez la, la W aparece, ¿no? ¿Dónde tenemos acá? ¿Dónde está? No hay, no hay, se ha perdido, no, no está acá, ¿no? Entonces, en acá, según los datos que estamos analizando, no es el volumen, es velocidad es esta, ¿ya? Pues vamos a equivocarse, ¿no? Entonces acá es velocidad, ¿ya? Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí el área vale todo esto, entonces ya tenemos el área del circunferencia, es esto, por eso trabajamos con radianes, ¿no? Eso es un tanque circular, ¿no? Por eso tiene radio, diámetro, todo eso, ¿ya? Entonces acá el orificio también es circular, ¿no? Sí, 3 centímetros, dice, ¿no? Su diámetro sería eso. Ya tenemos el radio. Entonces reemplazamos acá los valores, ¿no? Entonces el pi, aquí hemos calculado el radio, ¿no? 0,015 metros por la velocidad que hemos calculado, que es 11,72 metros sobre segundo. Por lo tanto, caudal, eh, ¿cuánto nos va a salir? A ver, 0,0083 metro cúbico sobre segundo. Interesante. Pero ¿qué dice, no? El caudal en litros por segundo, dice. No dice en metros. ¿Mm? Entonces, esto tenemos que hacer la conversión. Es decir, 0,0083 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos que calcular, ¿no? Un metro cúbico tiene 1, 2, 3,
1000 litros, ¿no? Litros. Por lo tanto, esto va a ser 8,3 litros sobre segundo. Listo. Factores de conversión, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, con eso estaremos respondiendo a lo que nos pide la pregunta. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a terminar acá. Entonces van a hacer un... Bueno, esto también les voy a enviar, ¿ya? No, no se preocupen de esto. El video también va a estar en la plataforma, ¿no? Y estos puntos estamos viendo, analizando paso por paso hemos ido, ¿ya? Entonces, ustedes ya revísenlo. Ahí está la Bernoulli, la ecuación de continuidad. Este le corresponde a... esta es la primera parte, ¿no? La densidad. Seguimos con densidad. Esto es Pascal, ¿no? Acá está. Pascal es esto. Principio de Pascal. Ya, Pascal. Seguimos con Pascal. Sí, ¿no? Esta presión 1, presión 2. Este es del empuje. ¿Qué se llama esa parte? ¿Qué ecuación era esto? Del empuje. ¿Qué principio es? Y esto es sigue siendo el empuje. Ecuación de continuidad de Bernoulli y de Torricelli, ¿no? Torricelli es la formulita. Ya, listo. Entonces sería los ejercicios de hoy día, ¿no?